La Oreja. La Oreja. Un programa que escucha. Javier de León entrevista a protagonistas de la vida social. Emprendedora, resiliente y organizada de Maldonado. Hola amigos, con mucho gusto le damos la bienvenida a La Oreja en la clase radio. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Amigos, como ustedes ya saben, La Oreja se marcó la estrategia de ir a darles voz a los que no tienen voz. Ya hace un buen tiempo que venimos recorriendo el territorio. Hemos estado con ollas populares, merenderos, sindicatos, escuelita de baby fútbol, murgas, etcétera, etcétera. La premisa siempre que tenemos es justamente darle voz, como siempre decimos los que no tienen voz, reunir lo diverso, porque nos hemos encontrado o pretendemos encontrarnos con ese pueblo que desde abajo necesita transformar la sociedad y que se brinda entero para lograr las transformaciones de fondo. La Oreja es una magnífica herramienta que tiene sindicato, pretende justamente nuclear a las más diversas organizaciones sociales, deportivas, culturales, solidarias y que tengan su voz en este programa. La Oreja justamente pretende hacer muchas cosas y una de esas cosas es ser trinchera para visibilizar lo colectivo y lo comunitario, porque por otro lado La Oreja pretende dar respuestas a preguntas que nos hacemos como sociedad y donde la opinión de la gente sea escuchada en temas sensibles como la pobreza, la salud, educación y exclusión. Porque estamos convencidos que sin participación y protagonismo popular no existen las transformaciones de fondo. Amigos, invitamos a Cecilia Iannone, que es integrante de la red de amigos de Perico Pérez Aguirre, porque Perico Pérez Aguirre ya van a saber cuando lea la biografía de él, ha hecho un trabajo social muy importante en Uruguay. Buen día Cecilia, gracias por estar junto a nosotros en La Oreja. Buenos días Javier, muchísimas gracias por invitarnos a participar. Para nosotros es una gran alegría que nos hayas invitado y que nos puedan escuchar. Muchas gracias. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Cecilia, yo voy a tratar de ser breve en la biografía de Perico Pérez Aguirre para que, para la gente entienda de quién estamos hablando, porque claro, el trabajo que le ha hecho a lo largo de su vida es impresionante, es larguísimo. Perico nació el 22 de abril de 1941, hijo de una familia con 5 hermanos más. Desde joven siempre fue muy aventurero, le gustaban los deportes, pero siempre tuvo una gran sensibilidad por la situación de los demás. Él contaba que lo había influido mucho en su vida la obra del Principito. Él decía que el Principito generó en él un chispazo, una intuición. Perico decía, descubrí que yo no podía ser feliz mientras tuviera a mi lado gente que lloraba. Eso hizo que ingresara a seminario y se hizo sacerdote. En 1965 continuó sus estudios en Toronto, Canadá. En 1970 regresó a Uruguay y en 1971 siguió sus estudios en Chile. En 1975 se embarca en un proyecto trascendental que fue la formación de la Granja La Huella, inspirado en hogares del grupo Scout, pero le dio otra impronta. Perico decía, solo hace huellas aquel que avanza, aquel que camina. Los chicos dejan su huella en nosotros y nosotros dejamos su huella en ellos. Así se creó esa granja hogar, marcando un hito en su momento. En 1976 fue su primera detención en la dictadura y luego varias más. En 1978, las fuerzas conjuntas pidieron a los obispos que dispusieran la salida del país de Perico y el superior de la Compañía de Jesús lo consultó y llegaron a un acuerdo para que Perico saliera del país. Se fue a España, hizo un curso de sociología en Santander y a su regreso volvió a vivir en La Huella, donde trabajó incansablemente para la defensa de derechos humanos. En 1980
fundó la revista La Plaza, en Las Piedras, donde escribió varios artículos. Uno de ellos lo llevó a la cárcel. En 1981 participó también de la fundación del Servicio de Paz y Justicia, más conocido como SERPAJ. En 1982 fue procesado por el artículo El Guerrero y la Paz, bajo cargo de acusación de ataque moral a las Fuerzas Armadas. En 1983, luego que se decidió cortar el diálogo entre Fuerzas Armadas y políticos, en SERPAJ decidieron hacer un ayuno con otros curas y pastores. En 1984 fue nombrado representante de SERPAJ para América Latina en la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas. En 1985, Naciones Unidas otorga a SERPAJ la calidad de entidad consultiva. En 1986 es condecorado en Francia como oficial de la Legión de Honor. En 1988 colabora con la fundación del primer sindicato de meretrices de Uruguay. En 1994 es designado experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En 1997 el ganés Kofi Annan ratifica en ese cargo a Perico Pérez Aguirre por los trabajos realizados. En el 2000, Perico interviene en las gestiones que terminan en el encuentro entre Juan Gelman y su nieta Macarena Gelman. Madre y familiares de detenidos desaparecidos le proponen para integrar la Comisión para la Paz, y en 2001 fallece Pérez Aguirre. Cecilia, tremendo legado el de Pérez Aguirre, ¿no? Sí, la verdad es que es impresionante el legado que nos dejó. Te enriqueces cada día más cuando lo lees y lo relees, porque realmente fue una persona muy avanzada para la época y con conceptos muy claros sobre la defensa de los derechos humanos, desde todo punto de vista. Y él escribió 15 libros. Sí. Por ejemplo, había un libro Anticonfecciones de un cristianismo, La opción entrañable, Si digo derechos humanos, La condición femenina, Mujer de la vida, Pasión y prostitución de Miriam. Y hay uno que le costó a Perico una penitencia, o sea, un llamado a silencio, que se llamó La Iglesia Increíble, que tuvo 8 ediciones. Sí, es cierto. Mira, escribió muchísimos libros y más la red de amigos de Luis Pérez Aguirre, de la cual formó parte. El objetivo es mantener la vigencia de su pensamiento según sus libros. Nosotros no hacemos interpretaciones, nosotros nos remitimos a lo que él dijo, porque puede haber tantas interpretaciones como personas haya. Entonces lo que hacemos es difundir su pensamiento en esos libros. Y sí, como tú dijiste, escribió muchos libros. Hay un libro que, todos los libros realmente son muy importantes, pero hay uno que se llama La opción entrañable, que ahí es la opción que él hace por la promoción y la defensa de los derechos humanos desde un punto de vista religioso, porque él era un cura, pero con conceptos muy profundos. Por ejemplo, él habla de lo que es un cambio de lugar social, y él dice que el lugar social es el punto a partir del cual uno percibe y comprende la realidad y trata de actuar en ella. Se necesita pasar del lugar social de las élites de los derechos humanos al lugar social de los pobres. La visión de los pobres y de los oprimidos de los derechos humanos va a ser el punto de partida y el primer criterio dentro de la lectura y la comprensión real del nombre y del mundo de los derechos humanos. Y entonces ahí él nos invita a pensar es en las no personas, que son los marginados, las víctimas de la violación de los derechos humanos. Son productos de una injusticia y de una explotación debida al ejercicio injusto y desenfrenado de los derechos de algunos. Y nos dice, el sistema actual de los derechos humanos tiene ciertas lagunas que deben ser llenadas por la comunidad de los derechos humanos. Su actual orientación liberal individualista hace que los derechos de un individuo rico y pudiente tenga prioridad sobre aquellos de vastas comunidades de pobres y excluidos. Es necesario extender el alcance del cumplimiento de los derechos humanos a los derechos de las no personas, no solamente a nivel de la acción, sino de los actos de omisión, pues será recién entonces que nos estaremos ocupando seriamente de los derechos de los pobres, de sus derechos económicos, sociales y culturales. La Oreja, un programa de palabra. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. Impresionante el legado, ¿no? Sí, increíble.
Realmente nosotros lo leemos y lo releemos y continuamente se descubren puntos importantísimos en la realidad que estamos viviendo hoy en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Porque como bien tú dijiste, él fue asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2 periodos distintos, con 2 secretarios distintos. O sea que fue reconocido por su defensa de los derechos humanos a nivel internacional y obviamente que a nivel nacional. Él tiene un libro que lo hizo con el padre Mosca, que se usa como libro de cabecera. El libro se llama Derechos Humanos, Pautas para una Educación Liberadora. Y ese libro se usa como libro de texto en muchos países de Latinoamérica en el tema de la defensa de los derechos humanos. Si bien, lamentablemente, en nuestro país no sucede eso. Qué bueno que tú lo resaltaste, el trabajo, incluso internacionalmente, el reconocimiento de Pérez Aguirre, ¿no? Sí, a nivel internacional. Más, él también fue elegido por madres y familiares de detenidos desaparecidos para ser integrante de la Comisión para la Paz en el gobierno de Jorge Valle. Dicha comisión funcionaba en una casa que queda en la calle Paraguay 1190 y esa casa en el año 2010 fue reciclada, digamos, porque dependía del Ministerio de Educación y Cultura. En ese momento la directora del Ministerio de Educación y Cultura, María Elena Martínez, nombró a esa casa de los Derechos Humanos Luis Pérez Aguirre. Se inauguró esa casa en el 2011 y bueno, nos invitó a la red a formar parte y más, a poder hacer uso de la casa. Esa casa es coordinada por el grupo urbano que lleva un excelente trabajo desde ese momento hasta la fecha y bueno, nosotros usamos el espacio en algunos momentos para hacer charlas, para algunas reuniones, pero más que nada para nosotros es importante el nombre que se le dio a esa casa y lo que significa en nuestro país. Y bueno, en febrero esa casa se cerró porque se iba a reciclar, se reabre en mayo y para nuestro gran asombro no tiene el cartel. Y bueno, en principio nos habían dicho que, bueno, porque se iba a reciclar el frente, pasó el tiempo y resulta que se reinaugura esa casa y el cartel no estaba. Y bueno, la red pidió una entrevista con la directora de Cultura, la cual nos recibió, y nos dijo que no se iba a poner ese cartel. Después de eso hicimos varias gestiones en el Ministerio de Educación y Cultura, en la parte de archivo, con el secretario del ministro, nos presentamos en Torre Ejecutiva, en la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, hicimos un largo andar hasta que al no obtener respuesta de nadie, porque lo que nosotros pedíamos era el expediente con el cual se había nombrado esa casa, hicimos pedidos de información pública. Y bueno, fue exactamente lo mismo, empezamos con el Archivo General de la Nación, nos contesta Álvaro Delgado que nos tenemos que remitir al Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura nos remiten a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, y en fin, seguimos investigando. Bueno, al no obtener ninguna respuesta, nos dirigimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual nos recibió, le planteamos nuestro problema, y lo cual fue muy sensible para ellos porque tampoco entendían cómo una figura pública a nivel nacional e internacional se le había sacado el nombre a esa casa sin motivo aparente, ¿no? Y bueno, ahí deciden citar a la directora de Cultura, la citan y bueno, tampoco da respuesta. Y bueno, no tuvimos respuesta y hablamos con el abogado Juan Cereta para plantearle la situación y bueno, quedó en manos de él hacer una denuncia judicial. Y bueno, seguimos en eso, sin saber por qué, cuál fue el motivo por el cual se sacó el nombre a esa casa, lo cual nos llama muchísimo la atención porque un defensor de los derechos humanos como fue Luis Pérez Aguirre y es reconocido a nivel nacional e internacional, es raro que no, justo en su país, no tenga un simple reconocimiento, ¿no?
Y eso nos preocupa mucho y nos duele mucho, ¿no? Porque no entendemos cuál es el motivo por el cual se sacó ese cartel. ¿Qué mensaje se quiere transmitir al sacar el nombre de él en esa casa? Y bueno, en eso estamos en este momento intentando averiguar. Esperemos que, bueno, que sea simplemente porque se está refaccionando la fachada y que nuevamente se va a volver a poner el nombre que tan merecido tiene ese lugar. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Yo hace poquito miré unos videos en YouTube, porque hay yo invito a las vecinas, vecinos de Maldonado, que ingresen en YouTube, pongan Perico Pérez Aguirre, ahí se van a encontrar con muchísima información. Y ahí me encontré que en el 2017 o 2018 la Junta Departamental de Canelones hizo un premio justamente a los luchadores sociales en Uruguay en reconocimiento, y le llamó Perico Pérez Aguirre. Cuento esto para que la gente tenga la dimensión, ¿no? de lo que no es simplemente un nombre de una plaqueta, sino es justamente darle protagonismo e importancia a la lucha de los derechos humanos con el nombre de Pérez Aguirre por todo la obra de su vida, ¿no? Claro, y bueno, en 1983 él participó, porque él, como tú muy bien dijiste, fue uno de los fundadores de Serpaj y fue uno de los que participó en el ayuno tan reconocido por todo el pueblo uruguayo, ¿no? Cuando se hizo ese ayuno y donde se pedía que se retomara el diálogo, que fuera un momento de reflexión y que se retomara el diálogo entre las fuerzas políticas y la dictadura militar, y Perico y Adhémar Olivera y Jorge Osorio hicieron ese ayuno que terminó el 25 de agosto, donde ocurrió la primera caceroleada espontánea de nuestro país, y creo que fue un momento muy importante donde se dio un paso fundamental para salir de la dictadura militar. Y uno de ellos fue Luis Pérez Aguirre. Más la red gestionó durante varios años y después se logró concretar un memorial que se hizo en la puerta de donde se realizó ese ayuno, que era la ex sede de Serpaj, y en el 2018 inauguramos ese memorial. Tu voz, nuestros oídos, la oreja, un programa que escucha. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Que usted que están ustedes en la red de amigos de Perico Pérez, para que se mantenga la memoria, ¿no? En esto que siempre estamos, que hay que dar vuelta a la página, ¿verdad? De diferentes actores políticos, los patrones salen con eso. ¿Cómo visualizas tú, Cecilia, el futuro de la red de amigos de Pérez Aguirre? Bueno, mira, nosotros lo que realizamos somos conversatorios. Este año tuvimos 6 conversatorios en distintos lugares. En agosto hicimos uno en la Institución Nacional de Derechos Humanos con el tema de más allá de los 50 años del golpe militar, por los 40 años del ayuno de estas 3 personas que te mencioné, donde se convocó a los ex ayunantes y a integrantes de Serpaj para que nos contaran su historia, y también a historiadores y gente vinculada al tema. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Es mantener vivo el pensamiento de él según su legado, y vamos así en distintos lugares a hacer charlas, a hacer conversatorios, en la temática siempre de él, que bueno, él era un gran educador en derechos humanos y una persona con mucha formación desde todo punto de vista. Y para nosotros es importante que las generaciones nuevas conozcan su legado, que puedan releerlo y leerlo y poder visualizar algunas cosas que a veces nos pasan por alto, ¿no? Por el trajín de la vida. Entonces, ese es nuestro pequeño granito de arena que intentamos dejar para lograr un mundo mejor. Y en base a eso me gustaría leer el concepto de solidaridad que él nos dejó, ¿no? Sí. Que dice: la solidaridad como fundamento del rechazo de la injusticia hacia el no persona. La solidaridad como experiencia esencial que reside en el hecho que la identidad de la persona, tanto en el plano individual como en el colectivo, no se ha dado sino en la pluralidad. Se produce allí, donde los hombres y las mujeres se respetan y se estiman unos a otros, sin considerar el color de la piel, su sexo, su posición social, su nacionalidad, etc. La solidaridad nos confronta como sujetos, funda
nuestra humanidad y nos engrandece. Ella da nacimiento al hombre nuevo cuando posibilita la vida al no persona, porque lo toma en serio. La solidaridad nos da una cierta capacidad de sentir hasta en las tripas la miseria y el sufrimiento de la persona. Y de ahí es que está el concepto de entrañable que él usa tanto, porque él dice que tiene que ser un sentir desde las entrañas de la persona. Creo que es muy importante todo el legado que él nos dejó, que está continuamente en la realidad de nuestro país y del mundo, ¿no? Porque si pensamos en lo que está pasando en Medio Oriente, también está todo el concepto de solidaridad y la defensa de los derechos humanos que nos transmitió Perico. Y para nosotros eso es la clave de la función de la red. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Cecilia Iannone, integrante de la red de amigos de Perico Pérez Aguirre, gracias por estar junto a nosotros en La Oreja. Javier, te voy a quitar 2 minutos nada más. Es algo que siempre nosotros transmitimos cuando terminamos un mensaje. ¿Qué dijo Perico? Oír el canto del pueblo. No está todo dicho. Queda por delante la monumental tarea de aprender a construir una sociedad solidaria y fraternal. No está todo dicho, porque todavía hay muchos gemidos, muchas voces y muchos cantos que nos escuchan. No está todo dicho, porque tiene que surgir el imperativo del respeto ofrecido a toda persona humana, independientemente de su ideología, de su raza, de su sexo y de su credo. No está todo dicho, porque los derechos humanos todavía no son el referente primordial de la comunidad y la acción educativa en y con el pueblo. No está todo dicho, porque hasta aquí hemos usado un lenguaje conceptual, con la rigidez de los conceptos racionales, y ellos no pueden expresar ajustadamente todo lo que hemos intentado transmitir. Esto está escrito en el libro La opción entrañable de Luis Pérez Aguirre. Muchas gracias por el espacio y permitirnos transmitir nuestra inquietud. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Amigos, ahí pasó una entrevista que le hicimos a Cecilia Iannone de la red de amigos de Pérez Aguirre. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. La Oreja. La Oreja. Un programa que escucha. Que escucha. Javier de León entrevista a protagonistas de la vida social. Emprendedora, resiliente y organizada de Maldonado.